Un evento significativo acaba de acontecer en la ciudad más productiva de Colombia, productiva no solamente desde el lado económico, sino de la inventiva colombiana. Muchas ideas que Colombia ha cristalizado gracias a los paisas, los intelectuales y especialmente los emprendedores, los empresarios de Medellín. Es gente que tiene enormes ambiciones, visualiza los negocios con extremada facilidad y construye el futuro, igualmente con mucha entereza. Allí han estado importantes personalidades y vocerías económicas, empresariales y de gobiernos locales. Entonces las ciudades también como que quieren complementarse, atrayendo fervorosamente capitales del exterior y tornando a las urbes en ciudades productivas. Pero esto es lo retórico. Lo práctico es que le apuestan al comercio. ¿Usted cree, como economista estudioso, como un economista de fondo, usted cree que la alternativa que este momento tienen, no las ciudades, sino todos los países, es configurar estrategias de carácter comercial, o hay que partir más bien como nación de inversiones y emprendimientos? El gobierno actual, lamentablemente, economista Mauricio Pozo, no ha logrado concretar absolutamente nada. Se ha pasado en una retórica improductiva. Entraron con ocasión del ingreso al gabinete del señor economista González. Creo que fue una coincidencia, o alentó al presidente Correa para que anuncie el cambio de matriz productiva. Y entonces todo el mundo hablaba, el discurso, la retórica, era la matriz productiva. ¿Por qué han fallado todos los experimentos que en materia económica el presidente Correa los ha destruido, especialmente por su retórica reclamante de ideologías, reclamante de concursos del capital sin ningún tipo de encuentros con la estabilidad y con el cuidado que las naciones deben a esos capitales? Yo por lo menos quiero entender de que ese ha sido el fracaso entre el decir y no poder, o el poder y no decir. En este caso lo primero. Mucho ha hablado el presidente, pero no ha podido concretar absolutamente nada en 9 años. O este modelo del socialismo del siglo XXI viene a ser la franquicia que él va a mantener hasta el 2021, que dicen que va a regresar. Si no intenta con AIPAME esta misma ocasión. Muchas gracias por la presencia. Usted sabe, estimado amigo oyente, que conversar con un gran economista a uno le entusiasma. Mauricio Pozo en Cadena Democracia. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Economista? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy contento con mi familia y mis hijos. También, por supuesto. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es importante primero destacar que no solamente hay un problema de falta de pragmatismo a lo largo de estos ya casi 10 años de administración de gobierno. Yo creo que la ideologización de la política económica, yo creo que el buscar votos antes que lo que el país requiere y la falta de ese pragmatismo ha dado como resultado lo que estamos observando en el día de hoy. Y yo le añadiría un elemento adicional.
que ni siquiera en esa línea ha habido una sindéresis, porque también ha habido cambios de posición a lo largo de estos años, sin que se vea un horizonte claro, porque si usted ve, por decir, en las últimas fechas, un anuncio de la búsqueda de un acuerdo con Europa y al mismo tiempo el anuncio de que van a insistir en la ley de herencias y plusvalía, ve obviamente una contradicción del espíritu de lo que tiene que ser un manejo económico, práctico y pragmático. Y en ese sentido, a lo largo de los años, hemos observado muchas de estas actitudes, desde la expulsión al ex representante del Banco Mundial en Ecuador al inicio de este gobierno y la creación de la Comisión de la Auditoría de la Deuda para supuestamente tratar de investigar los malos manejos o los problemas de administración de la deuda de los periodos anteriores, hasta la colocación de deuda en condiciones complicadas después y la visita de los multilaterales nuevamente a Ecuador. Es decir, también ha habido con estos simples dos ejemplos una falta de coherencia, creo yo, una falta de política que dé un norte, y en ese sentido el sector productivo, el sector privado, nacional y extranjero, no ha visto pues una luz que permita conocer cuál es la dirección de la gestión económica. Pero yo creo que esos han sido los elementos que han provocado que este momento el país registre una situación de crisis económica que no ha sido una consecuencia del precio del petróleo y la apreciación del dólar, sino estos factores han sido los elementos que han engatillado algo que ya se venía acumulando a lo largo de los años y que dieron paso a la situación actual una vez que se evidenció que el exceso de gasto ha sido malo, que el no haber ahorrado ha sido malo, que el no tener buenas relaciones internacionales ha sido también equivocado, el no haber suscrito acuerdos externos tampoco ha sido en la línea correcta, el no haberle dado espacio al sector privado que colabore tampoco ha sido una decisión correcta, el no haber generado financiamiento externo en condiciones adecuadas tampoco ha sido una decisión correcta. Es decir, ha habido lamentablemente un cúmulo de errores que se han venido acumulando a lo largo de los años y que en este momento nos encontramos en un país que prácticamente vive el día a día de los recursos que nos puedan prestar cualquiera del exterior, sobre todo las fuentes chinas de financiamiento. Ha habido claroscuros en la economía ecuatoriana ya por la crisis como también por las reformas. Esto mencionaba en un titular amplio este fin de semana Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. Y es que en verdad los ingresos del Estado siguen siendo insuficientes. Caen las recaudaciones, caen los depósitos bancarios, la balanza comercial un tanto mejora, pero mantiene el déficit. ¿Por qué el déficit ante la caída también de las exportaciones se agiganta? Pero mejor sería, ¿por qué se ha producido casi un poco más de 800 millones de dólares que se calcula la caída de exportaciones? 850 u 860 millones de dólares, creo que estoy en la cifra adecuada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las exportaciones? Y de una vez le pregunto, economista, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro mercado hacia Europa? Porque el gobierno ya ha calculado que, explicándoles lo del terremoto, los europeos van a decirle, sí, tiene toda la razón, todo lo que usted se demoró, divagó, consultó a la Secretaría de Planificación hasta la manera de sentarse en las reuniones en Europa, ¿no? Entonces, de esa manera no ha logrado rescatar ninguna decisión, porque no ha planteado absolutamente nada y ha estado dilatando con el mercado común europeo. Y este rato lo que tiene como salida es, ya
anticiparon este fin de semana. Los medios impresos especialmente dicen que van a decir que por favor les mantengan las preferencias arancelarias a favor nuestro, siempre y cuando estas que tienen la denominación, que es lo que van a buscar, que perseveren por consideraciones a la pobreza que nos, digamos, a la crisis que nos a la que nos ha conducido el terremoto del 16. Entonces, ya no sé qué podamos esperar del Grupo Económico Europeo. ¿Usted qué espera, economista? Bueno, el problema con Europa es un problema que, lejos, creo yo, de ir mejorando las posibilidades, probablemente ha ido alejándolas. Y esto se ha dado porque los problemas que siempre estuvieron sobre la mesa de los acuerdos con ese país, uno de los principales fue la presencia del impuesto del 5% sí, a la salida de capitales, y el segundo fue las restricciones al comercio, como son las salvaguardias de importación. Exactamente. Fíjese, un acuerdo comercial con un bloque, en este caso con Europa o con cualquiera, se sustenta en los principios de fomentar el comercio entre los países. Ese es el principio que está por detrás. Principio aupado por la OMC, donde el Ecuador es suscriptor de esa organización. Uh-huh. Alguien exporta más porque alguien importa más y viceversa. Seguro. Todos ganamos al final del día en un proceso de apertura donde haya un comercio más fluido y más ágil y con menos limitaciones entre los países y entre los bloques. Y lo que hemos puesto nosotros son limitaciones a ese proceso de mejoramiento del comercio. Entonces, dicho eso... ¿Consideraciones que debe saber el país son esencialmente ideológicas? Porque los razonamientos que explican el problema externo de la economía ecuatoriana fueron razonamientos originados en una raíz fiscal, no en una raíz comercial. Usted no puede corregir un problema fiscal con decisiones comerciales. Usted no puede mejorar la situación del sector externo sin arreglar la situación del sector fiscal. Eso lo hemos repetido hasta la saciedad aquí durante mucho tiempo. Y obviamente se ha ido por el lado de justificaciones, como es decir, hagamos restricción a las importaciones de bienes, sobre todo de consumo, impongamos restricciones por cupos, aranceles, permisos y una serie de acciones que se han venido desarrollando para buscar mejorar la situación externa. ¿Cuál es la conclusión y no sé si vale la pena la moraleja de todo lo que se ha hecho? El que estamos con una situación de pequeño superávit comercial al mes de abril, de 48 millones. Pero no por las restricciones, pues, Gonzalo, sino por la recesión económica. Porque las importaciones de materias primas y de bienes de capital, que más que duplican las importaciones de bienes de consumo, donde están las restricciones, han caído por la recesión, porque nadie importa, porque nadie produce, porque nadie vende ni nadie compra. Es por la recesión económica, es lo que se llama en economía el fenómeno del dilema del equilibrio externo versus el desequilibrio interno. En otras palabras, tenemos un pequeño superávit comercial, ¿y a costa de qué? De una recesión económica interna. En economía usted tiene que tratar de... También Gonzalo, tiene que usted en economía balancear las políticas. Usted no puede sacrificar un sector a costa de otro, tiene que buscar un equilibrio armónico que le permita al país seguir. Y si usted no corrige los problemas fiscales, por ejemplo, este tema va a ser a costa de la recesión económica interna. En varios rotativos ecuatorianos, por eso digo, también nos equivocamos y bastante los periodistas, atribuían, colegas, a que la balanza comercial con algunos países como que ha estado en un punto de equilibrio o ha ganado a favor del Ecuador un poquitito, pero es por las razones que usted anota. Es por eso. No es por otra cosa. No, si la mejora, fíjese, la mejora del sector externo
por las decisiones de restringir importaciones corresponden probablemente a menos de un tercio del beneficio de toda la balanza comercial. La gran diferencia es por la reducción de importaciones de materias primas y bienes de capital atados a la contracción económica. Así que esa es la razón de fondo. Eso nunca dio resultado. Se lo dijo en su momento, pero obviamente las palabras de los que estamos desde afuera opinando han estado en el aire para el gobierno. La presión que ha ejercido el ente planificador en la administración del presidente Correa, total es que nos tienen una situación bien escabrosa. Gonzalo, lamentablemente el fanatismo económico para las decisiones nos ha generado un problema real. Yo creo que el presidente tiene que darse cuenta el daño que se está produciendo por ideologizar decisiones económicas. Bueno, si ya no va a ser candidato, le importa un bledo. Pero en cambio al país le hace perder. Al país le ha perdido un espacio gigantesco. Fíjese usted, con el mismo bloque norteamericano, con todo lo que se ha perdido de no buscar un acuerdo con el principal socio comercial del Ecuador. Es inaudito. Es el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo con Estados Unidos. Siendo país dolarizado, dependiendo de ellos para la aplicación de la propia dolarización en el Ecuador, donde está el principal financiamiento para el sector privado, donde hay 2 millones de ecuatorianos viviendo. Después caminan por senderos de humillación, inclusive, después de que se dan de futres al comienzo, ¿no es cierto? Luego, como ya las cosas van mal, el socio ya dice, muy bien, ya es su problema. No me pide a mí colaboración, no compro ni me deja comprar, ni usted compra ni yo compro lo que usted nos describía. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, el señor Juan Carlos Cassinelli ha estado ausente de absolutamente todas las estrategias y acciones que ha cumplido, especialmente el Ministerio de Comercio Exterior. Yo me pregunto, ¿qué mejor puede hacer Juan Carlos Cassinelli sin saber leer ni escribir de los procesos que han caminado con notoria frustración en lugar de Diego Aulestia? Diego Aulestia fracasó, Diego Aulestia no pudo, Diego Aulestia fue aplastado por don Fander Falconi y ahora el señor Juan Carlos Cassinelli, él dice que va con otras instrucciones del presidente de la República. Pero ya llega tarde, no sé qué le parezca a usted. Ahora sí me refiero a la parte europea. Yo creo, Gonzalo, que lamentablemente el proceso no ha tenido una suerte de línea en ascenso para el acuerdo. Yo quiero que el Ecuador firme el acuerdo, que no se entienda mal eso. Yo quiero que el Ecuador firme el acuerdo. Claro. Lo que yo veo es que lamentablemente las decisiones que se han adoptado no dan seguridad para eso. Se ha mencionado, por ejemplo, que ya estaba conversado, pongámoslo en esos términos, la extensión de las salvaguardias de importación hasta mayo del siguiente año, lo cual era un contrasentido si tenemos que buscar suscribir el acuerdo en este año para no pasar el 31 de diciembre, que es la fecha en que vencen los beneficios arancelarios para exportar en Europa, y sin embargo se hace la extensión. Entonces uno dice, ¿cómo es que buscando el acuerdo hacen la extensión? Respuesta, y estos son más comentarios que documentos reales, hay un preacuerdo y el terremoto también juega algún tipo de rol ahí, por razones, yo diría, extraordinarias, apoyar al Ecuador para que al mismo tiempo de extensión de salvaguardias pueda también suscribir el acuerdo. Ojalá se lo haga, pero lo que yo le quiero decir es que no creo que sea tan simple, no sé cuál sea la posición de Europa, no sé cuál sea la actitud de los países y de los congresos que tienen que dar el visto bueno para esto. Esto no es solamente el plegar a los acuerdos de los vecinos y que ellos digan, sigan nomás, no tenemos problema. Yo veo el problema más allá en Europa y en el ok que tienen que dar los congresos de los países. Yo, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, no sé cuál vaya a ser la opinión de los alemanes,
en el Congreso alemán cuando se acuerdan que no pudieron entrar al Ecuador para hacer la revisión del campo Yasuní. Entonces, hay cosas que yo no conozco y no creo que esté tan bienaventurado el proceso como para un acuerdo de esa naturaleza. Entonces, ojalá se lo haga, ojalá se suscriba, pero no le veo como un tema alemán. No le veo como un tema fácil, en resumen, de lo que se viene hacia adelante. Además, hay cosas que no se vienen haciendo, si me permite, Gonzalo, avanzar en un tema que me parece importante, de la manera correcta. Fíjese usted, yo tengo aquí cifras al mes de mayo de este año, son cifras absolutamente frescas sobre los números fiscales. Y entre enero y mayo de este año, respecto a enero-mayo del año pasado, los ingresos tributarios caen cerca del 18%, los ingresos petroleros no existen para este año porque no solamente que no cubrimos el coste de producción, sino que encima tenemos que pagar, con lo cual el total de ingresos tributarios de enero-mayo de este año frente al mismo periodo del año anterior cae en 28%, 28%, fíjese usted. Certísimo. Y el gasto total cae solamente al 9%. Por lo tanto, las necesidades de más deuda suben. Y por lo tanto, los atrasos crecen, para ponerlo en bien sencillo. Pero ¿cuál es la particularidad? Los sueldos crecen 4.3, Gonzalo. O sea, ¿cómo es posible que en una coyuntura como la que vivamos registremos de entre enero y mayo de este año respecto a enero y mayo del año pasado un crecimiento de los sueldos en el presupuesto general del Estado del 4.3 de aumento? O sea, no tiene sentido. ¿Dónde se ajusta el presupuesto? En gasto de inversión. ¿En cuánto se ajusta? En 28%, que es lo que caen los ingresos. Pero los gastos corrientes crecen en 3.3 y los sueldos crecen al 4.3. O sea, no hay conciencia de lo que se quiere hacer. Me dirán a mí, usted lo que quiere es que vote gente. No, yo lo que quiero es que el costo del ajuste lo afrontemos todos. No solamente el sector privado, que es el que le está obligando las circunstancias a despedir gente con todo el drama humano que esto significa. Y así por el estilo podemos seguir enumerando las acciones. Si usted nos da unos instantes de atención, estimado amigo oyente y distinguido invitado, economista Pozo. El señor presidente el sábado anterior ha dicho que las vacas flacas como que se han engordado, ¿no? El 2017 creceremos y les aseguro que si se manejan bien las cosas bastante, el Ecuador es totalmente diferente al Ecuador de hace 10 años, sin lugar a dudas. Esta, compañeros, es la década ganada. Algunos dicen que no nos preparamos para las vacas flacas. Creen que prepararse para vacas flacas es como la historia bíblica en Egipto, guardar granos en silos y graneros para cuando haya sequía. No, compañeros. En el siglo XXI, prepararse para vacas flacas es tener los multipropósitos para seguir produciendo incluso con sequía. Es tener las hidroeléctricas para seguir teniendo energía, incluso con estiaje. Es tener almacenamiento de gas en Monteverde, para tener gas incluso si ocurre algún percance en el transporte, etcétera. Esas son las preparaciones para las vacas flacas en el siglo XXI. Eso lo hemos hecho muy bien. ¿Saben qué? Haber tenido todos los recursos para atender esa desgracia del 16 de abril, ese terrible desastre, el mayor de los últimos 70 años. Con helicópteros, con puertos, con carreteras, con puentes, con hospitales móviles, con hospitales fijos, repletos de medicina, repletos de talento humano, lo cual permitió salvar centenas de vidas. Si ese terremoto hubiera ocurrido antes de nuestro gobierno, la desgracia hubiera sido mucho mayor. ¿Saben qué es prepararse para las vacas flacas? Lo que hemos hecho todos estos años, en que hemos aprovechado muy bien la bonanza petrolera. Lo hemos hecho muy bien juntos, no tenemos de qué arrepentirnos. Exa FM. Por eso digo, para él las vacas flacas han engordado. El tema es la vanidad, porque no hay otra expresión del señor presidente. Es estratégico el discurso, lo que le dice a la gente con menos características como para comprender lo que realmente está pasando con la economía ecuatoriana. Pero ahí se entretiene el señor presidente y actúa en esa línea. Él está convencido de que no pasa nada en el país. Hágale entender de que sí está pasando. Economista Mauricio. Gonzalo, si hay un comparativo
de hace 10 años con la foto actual. Por supuesto que es un país diferente. Estamos peor, pues, Gonzalo. Por supuesto que es diferente. La situación económica es una situación complicada. ¿Cómo podemos aceptar decir que estamos preparados cuando se acaban de buscar reformas tributarias para poder atender el problema del terremoto y pedir financiamiento emergente afuera por el tema del terremoto? ¿Eso es estar preparado? ¿O eso es seguir en la misma tónica del endeudamiento para poder cubrir lo que no se ha hecho durante estos años, que es generar un ahorro? Eso es estar absolutamente poco preparado. La infraestructura que dice haber construido. La infraestructura tiene que ser reparada y no hay los recursos para poder reparar esas zonas. Por eso están haciendo todo lo que se ha hecho y por eso están buscando recaudar más fondos que inclusive lo que cuesta el propio terremoto, que lo más probable es que se desvíe al otro lado. Así que me parece inaudito decir que hemos estado preparados. Y la crisis económica traducida en la segunda mayor recesión de la región, que es del Ecuador después de Venezuela. Y la estimación de los organismos de afuera, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que hablan que el próximo año vamos a tener en un caso una caída del 4.3% y en el otro el 4%, y se dice que vamos a tener crecimiento positivo el próximo año, por Dios. ¿Qué cifras estamos viendo, pues? No sé qué estamos observando, y además me dirán que los organismos, porque es la lectura del gobierno, se equivocan. Si vamos de margen de error, más se equivoca el Banco Central, pues, lamentablemente. Sí, y si no, que me expliquen el crecimiento del año pasado con la observación que hizo Cordes sobre los números. Entonces me parece que aquí nos quieren pintar de día cuando estamos de noche. El señor presidente se entusiasma es por lo siguiente. Él está gastando dinero, está adquiriendo, está comprando, está construyendo, está contratando. Se ha gastado ya 200 millones en la emergencia y se lo ha gastado rápido. Ahora está haciendo con esta estado de excepción donde solamente se compra a dedo, se contrata a dedo. Esto es un asunto ético que algún momento le pasarán la factura. Pero es importante examinar esto. 200 millones. ¿De dónde salen estos 200 millones? ¿Qué dejó de gastar o qué dejó de contribuir? ¿O qué líneas de crédito se tomó? ¿Qué hizo el presidente para tener una liquidez necesaria, naturalmente, para la reconstrucción de Manabí? Pero él está viviendo allí, en Manabí. Va casi a diario a la provincia, ¿no? Y entonces está ahí empeñado con un cálculo político electoral que es obvio suponer lo tiene. Va a entregar hasta fines de año una provincia prácticamente rehabilitada, al triple inclusive, bien por Manabí, porque esa pobreza terrible que nos denotó el terremoto hacía ver que no era lo que pensábamos, que era una de las mayores beneficiarias de las rentas nacionales. No había sido así. Manabí había estado olvidada prácticamente por el gobierno. Eso es lo que dejó el terremoto traslucir. Ahora, el gobierno está gastando 200 millones. ¿Cuántos meses el terremoto? Exactamente 2 meses. Comenzaríamos hace un mes la reconstrucción, o hasta menos, economista Pozo. Y sin embargo, ya tiene gastado 200 millones. Bueno, hay atrasos con acreedores privados, contratistas del Estado, que no se han atendido. Hay endeudamiento que ha entrado, acaba de entrar 1.500 millones de dólares nuevamente de fuentes chinas. Por eso es que creció la reserva internacional en 1.500. Quiero preguntar, solo quiero saber cuánto tiempo va a durar los 1.500 en las cuentas. Eso los 2.000 que cogió de las petroleras duró 3 días. La operación de Schlumberger de 1.000 millones, o sea, si ha entrado plata por deuda, obviamente que ha entrado plata. Hasta ahorita 5.000 millones. Bueno, yo creo que de las 3 partes, 5.000 millones. Hay que ver si todo se ha desembolsado, pero en todo caso, Gonzalo, ha entrado recursos por endeudamiento, lo que
paréntesis demuestra que no hemos estado preparados porque hemos tenido que endeudarnos. Pues si hubiéramos estado preparados no hubiéramos tenido que endeudarnos. Es un principio básico. Macroeconomía 1 para poder enfrentar una situación. Hecho bien, dice. Y lamentablemente hemos entrado en una situación de esta naturaleza. Pero aquí, obviamente... Pero ¿verdad que es un asunto de vanidad, de ego del señor presidente para decir bueno, eso? No quiero ponerle calificativos al tema, pero sí quiero decirle algo. Pero si usted es ministro de Hacienda y nos dice a todos los ecuatorianos en su tiempo, estamos con una liquidez, miren, yo acabo de gastarme en cuestión de 3 semanas $200 millones y tengo aquí 300 más para... Mira, Gonzalo, yo he sido autoridad pública también. Y obviamente uno no puede salir a generar un clima de nerviosismo nacional, eso no lo puede hacer. Pero tampoco puede tapar el sol con un dedo. Uno tiene que decir, señores, estamos en un problema por estas razones y esto es lo que estamos haciendo y vamos a lograr esto en este plazo. El Ecuador en este momento está frente a un periodo de al menos 3 años de recesión económica y eso tiene que quedar claro. Todo el mundo. El año 2015 fue un año de recesión, menos fuerte que este año, sí, pero fue un año de contracción. Este es un año recesivo y el próximo va a ser un año recesivo. Es un periodo de al menos 3 años. Un buen programa económico que se anuncie el 2017 por el siguiente gobierno, que obviamente tendrá que ser distinto al actual, podrá generar números azules para el 2018. No va a haber el espacio de tiempo para el siguiente año para reversar a números azules, a reversar la recesión a crecimiento el próximo año, se verá recién el 2018, por lo tanto tenemos un periodo más largo de inactividad económica y de contracción que lo que se tuvo, por ejemplo, en el año 99. Claro. El año 99 el país decreció 6%, pero el 2000 ya creció al 1%. Duró un año el periodo de caída de producción. En esta ocasión estamos hablando de 3 años. Obviamente aquí no hay crisis bancaria, que eso hace una gran diferencia. Pero eso hace ver que el país está atravesando una etapa, yo diría, moderada en términos de tiempo, pero mucho más larga que antes, para recuperar la producción, y eso significa desempleo, y eso significa subempleo. Pregunte cuánto están vendiendo menos las empresas en el Ecuador. Pregunta a las empresas de servicios, las empresas comerciales, la industria, la construcción, la agricultura, pregunte cuándo, y todos le dicen 20% menos, unas le dicen 50% menos, otras le dicen 30% menos. ¿Qué empresa no ha tenido que despedir al menos una persona? Entonces, esto lamentablemente es una coyuntura que empieza a generar problemas de distinta naturaleza que no veo que se solucione en plazo corto, así que no veo de dónde podemos sostener que el año 2017 va a ser un año donde vamos a tener un crecimiento económico. No veo razón alguna ni explicación clara para poder sostener ese tipo de... ¿Y por qué hace eso? Bueno, hay muchas cosas que se han dicho durante estos 10 años que no se han dado. El tema político, el tema de menospreciar la oposición, el tema de no verse afectado en los votos en la próxima contienda electoral. Así que la lista puede ser numerosa tratando de explicar por qué se anuncia lo que se anuncia. Bueno, y también falta aclararle a la ciudadanía, que se convence y que es la mayoría, ¿quién va a asumir los costos? Los costos van a asumir el sector público, digo yo, pues no, apenas 1.032 millones, porque el sector privado ha adquirido el 67% de la responsabilidad del costo global, es decir, 2.553 millones. Entonces el sector productivo, el sector público, digamos, 1.032 millones, así tengo que yo sumar, y el sector, el sector productivo es 41%. Y el sector público, 2.253 millones, es decir, el 67%. No era está hablando del tema del terremoto usted. Sí, la reconstrucción. Estoy hablando de la reconstrucción.
¿quiénes van a correr con los gastos? Bueno, yo venía dando una explicación hace poco en el Coavisa y lo que estaba indicando Gonzalo es, en primer lugar, que hay que distinguir entre lo que es el porcentaje que corresponde a una zona afectada que no produce, porque está obviamente destruida, nadie compra ni nadie vende, y eso frente al total es lo que representa en términos del PIB el desastre que tuvimos. Ese es un concepto que hay que entender, que es una especie de lucro cesante de producción, llamémosle en esos términos. Otra cosa distinta es cuánto cuesta reparar la zona, cuánto cuesta hacer otra vez las vías o reparar las vías, cuánto cuesta nuevamente activar la construcción de los edificios, de las casas que se han caído, etcétera. Son dos conceptos distintos. Pero si uno asume que el sector público ha contratado compañías de seguros públicas y estas a su vez han contratado reaseguros, sobre todo internacionales, para estar protegidos para estas contingencias, uno debería asumir que eso no le debería costar al Estado sino muy poco, porque eso vendría cubierto con los reaseguros de afuera. Claro. Primer tema. Segundo tema. Se habla de que el mayor porcentaje es público y privado. Yo no estoy tan seguro de eso, Gonzalo. Qué pena dudar, pero quisiera saber exactamente de qué se trata. Yo quiero saber cuántas edificaciones públicas están en las zonas afectadas. Y asumamos sí que la parte vial y la parte de servicios básicos que hay que reparar, pero no sé si la proporción sea como usted dice. No estoy tan seguro, a menos que el Estado esté donando plata para las zonas afectadas, lo cual sí puede ser, pero tampoco justificar esa decisión. Y tercero, si usted hace los números, solamente entre el financiamiento de los multilaterales, me refiero al Banco Mundial, a la CAF, al BID, al Fondo Monetario, más los recursos que vienen por algunas donaciones, ya es más que el monto que anuncia el propio Semplades del costo público. En otras palabras, parecería que no era necesario las dos reformas tributarias que se han dicho que es para el tema del terremoto y que realmente al final del día toda esta plata va a terminar para atender la zona de desastre, probablemente sí, pero también para ayudarse el tema fiscal. No van a arreglar, obviamente eso no es suficiente, pero también para esos objetivos. Así que esto lamentablemente es algo, además, que como hemos anotado muchas veces, han aplicado reformas tributarias en el peor momento de los últimos 10 años, que es en el momento donde el país está decreciendo a una tasa acelerada. ¿Eso qué impacto va a provocar? Que probablemente haya más contracción económica y no me extrañaría que, por ejemplo, en el caso del IVA, terminen recaudando con 14% menos que con 20%. Y si tanto querían recaudar, entonces, ¿por qué promueven tanto pues el dinero electrónico? Asumamos que todo el mundo se acoge al dinero electrónico. Entonces no van a recaudar por los 4 puntos del IVA o los 2 puntos del IVA. Y por lo tanto no van a generar los recursos para el mismo tema del terremoto. ¿Sí se da cuenta la cantidad de incoherencias que hay en estas decisiones? Entonces obviamente esos son los temas que no dan claridad de a dónde queremos llegar. Yo quiero, si me permite añadir algo más que usted no me ha preguntado, pero creo que es atinente en este momento. Por favor. Gonzalo, todo esto se está cubriendo con deuda. Todo lo que estamos viendo. El país está viviendo día a día de deuda externa. El siguiente gobierno, cualquiera que este sea, tiene una obligación de sentarse con los acreedores a replantear la deuda externa ecuatoriana. Abrir los libros, yo quiero saber exactamente qué están detrás de los acuerdos con algunos acreedores, como el caso de los chinos. Quiero saber cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que están detrás que no se conocen. Yo no sé si está atado la importación de bienes y servicios de allá, yo no sé si está atado el tema de mano de obra china, yo no sé si está vinculado eso, por ejemplo, a qué precio del barril de crudo, si es por pago con barriles de crudo. Es decir, yo no conozco interioridades de las condiciones para estos convenios. Y eso hace que todo este monto de endeudamiento en condiciones desfavorables tenga que ser replanteado por el siguiente gobierno. Lamentablemente tenemos que regresar a los refinanciamientos
y a las reestructuraciones, porque como está la deuda y como está contratada, se vuelve en la práctica impagable en un plazo muy corto. Hay dos cuadros presidenciales, potenciales candidatos a la presidencia desde el lado de la conveniencia nacional, por su conocimiento, porque en un caso este es el momento de la economía, tiene que tener un ojo visor muy amplio y entrar a ejercer el mandato constitucional con un libreto, obviamente que vaya a cumplirse. Porque hacerse el enterado después de un mes de que se haya posicionado el nuevo presidente de la República, de donde resultaría elegido, si del sector correísta o si del sector opositor. Si entra uno que se haga el gringo, va a ser un fracaso terrible, pero terrible. Tiene que entrar un hombre que sepa a cabalidad en lo que se mete y que no venga a llorar después. En ese sentido, solamente los ambiciosos y desconocedores de esta realidad podrán postularse. Yo veo mucho aventurero con ganas de ser presidente de la República. Y este rato, señoras y señores, a estos aventureros, porque se ríen mejor, porque tienen una carátula más simpática, no es cara, digo carátula más simpática, son los beneficiarios, lamentablemente, de la sumatoria de mayorías en cuanto al respaldo electoral. Yo veo que desde ya el Ecuador necesita ejercitar a sí mismo una campaña para abrir los ojos a la comunidad nacional y decirle que lo que le viene al próximo presidente es lo más feo que hemos visto en muchísimos años. Usted podría elaborarle en un pensamiento sólido, real y digamos, ojalá comparando con alguna circunstancia que sirva de metodología o de gesto didáctico para que la gente entienda la situación en la que va a quedar el país. Economista Mauricio Pozo. Sin irme muy a los temas políticos, sino limitando a la explicación al tema económico, el país requiere un programa económico que genere confianza. Eso requiere el país. ¿Y eso qué significa? Eso significa acciones que permitan reversar situaciones que son este momento absolutamente perjudiciales, como es, por ejemplo, el financiamiento de los recursos de las reservas al Estado, al gobierno, reservas internacionales me refiero. Tenemos que tener una agenda para buscar acuerdos externos con fechas, tenemos que tener una diagramación clara de cuál es del sector privado y cuál es del sector público en lo que es el gasto del presupuesto del Estado. Fíjese, solo como paréntesis, se anunció hace algunos años la creación de la farmacéutica pública. Ya cerraron. Ahí se fueron $300 millones hasta donde yo se conozco. Perdieron. No sé en qué está, pero ahí sí le puedo dar N ejemplos aquí, pero no es el tiempo para eso. Pero lo que voy es que hay que definir esa línea divisoria absolutamente clara en cuál es el rol del sector privado y el rol del sector público. Hay que buscar acuerdos externos con fechas previstas. Hay que darle fortaleza de liquidez al sector público, de tal suerte de que el Banco Central, por ejemplo, recupere los recursos que ha entregado de una manera que no son las adecuadas. El país requiere adicionalmente garantías de estabilidad tributaria para que el sector privado pueda invertir y tenga seguridad de lo que va a pasar hacia adelante. El país, requiere una reestructura de la deuda pública, sobre todo externa, para tener un horizonte de capacidad de pago futura. Y necesita metas claras, explícitas a dónde queremos llegar, un norte sin déficit en las políticas para poder tener seguridad de que el gobierno que está iniciando funciones sabe a dónde va y sabe a dónde quiere llegar. Eso significa un shock de confianza
para poder revertir el proceso. Si a mí me pregunta, ¿hay cómo revertir el problema? Sí hay cómo revertir. ¿Va a tener impactos? Sí, va a tener impactos. ¿Va a haber costos? Van a haber costos. Pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con un dedo, hacernos como que aquí no pasa nada, porque ahí sí vamos a tener un real problema que, al menos para mi país, yo no quiero que ocurra. Un demagogo, un mentiroso, si va a la presidencia de la República, tendrá que cambiar, ¿no?, de actitud, porque el realismo ya no va a ser tan mágico como se piensa. Aquí hay que hacer una política económica pragmática, una política económica creíble. Aquí hay que ser coherente en las decisiones y hay que generar la confianza que lamentablemente se ha perdido en un buen ambiente internacional. Y eso no es un esfuerzo fácil, eso es un esfuerzo que va a demandar acciones inmediatas y otras que demandarán en el transcurso del tiempo una recuperación de ese proceso de confianza. Pero hasta eso van a vender todos los muebles, todos los activos. Bueno, habrá que ver qué pasa, porque también la coyuntura actual no es y a precio de huevo de campo. Sí, hay que ver qué ocurre. No sé quién va a estar interesado en comprar, por ejemplo, canales de televisión con la ley de comunicación que tenemos y con la superintendencia que hay. No sé quién pueda estar interesado. Y están reclamando esos o no activos. Sé quién quiera ser accionista de una empresa. Ya están reclamando esos activos. Pero hay otro, no sé quién va a ser, no va a estar interesado en tener el 49% de una empresa donde el 51% tiene el Estado y le tiene como socio mayoritario al Estado representado por este gobierno. No veo ahí que va a haber un interés muy grande. ¿Y las otras enajenaciones las está llevando aparentemente con éxito? Con bombos y platillos las anuncian. Hay precio para todo. 50 por 50 años. 50 años. 50 años. Es medio siglo. Son 3 generaciones que dejaremos de pensar que tal puerto ya no es nuestro. Es complicado, ¿no? Desde el lado psicológico. Pero desde el lado pragmático, son buenos negocios para los que vengan con el billete. El que tiene $1,000 millones este rato se lleva hasta el Golfo. Es cosa muy grave, economista. Como le están ahí, vaya a ser un asunto urgente. Como el que... Muchas gracias. Muchas gracias. Mauricio, muy amable. Señoras y señores, la Comisión Anticorrupción, la Comisión Ciudadana Anticorrupción, va a estar con nosotros con Julio César Trujillo a la cabeza, con Jorge Rodríguez, su coordinador, y también nos va a acompañar desde la ciudad de Guayaquil el coronel Alberto Molina. Vamos a hacer un inventario de las investigaciones que se encuentran en pleno trámite respecto a las uñas libres que han funcionado en los últimos tiempos en varias latitudes, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Las investigaciones en trámite, otras que ya hayan concluido y que se encuentren en manos de la Comisión Anticorrupción. Pero vamos a hablar especialmente de unos nexos que nos describe permanentemente la revista Focus. La revista digital Focus, la más empeñada en hacernos conocer unos nexos de un magnate petrolero con la Revolución Ciudadana. Los papeles de Panamá comprobaron que este oscuro empresario, así dice Focus, es quien está detrás del mayor negocio que se hace con petróleo ecuatoriano, la intermediación. ¿Quién es este intermediario desde hace algún tiempo? ¿Quién es este personaje? En los 90 estaba quebrado y hoy es un auténtico magnate, y gran parte de la respuesta está en sus excelentes contactos con la Revolución Ciudadana. Esta es una acusación, pero hay ejemplos. Dice
el señor Arnold Brickman. Él era el dueño de la fábrica de colas, la rosadita, muy agradable. Creo que Fruit se llamaba la marca. Entonces, el señor Brickman tiene un cuñado, que se llama Enrique Cadena. Enrique Cadena ha sido acusado por el señor Brickman, su cuñado, Arnold se llama el señor Brickman, de haberle estafado en la compañía Quincola. Cadena contrató un crédito de $1.2 millones con Filanbanco, el cual no logró cancelar. El Banco Central inició un juicio y el año 2013 la justicia absolvió al demandado. Según documentos judiciales obtenidos por Focus, Brickman demostró que su propio cuñado le falsificó la firma para obtener de manera fraudulenta una cesión de derechos de la empresa que habían creado juntos. Esta empresa, Quincola. Ahora, ¿qué parte es verdad? Si el 100%, el 1%, el 3%, el 99%, no se conoce. Pero la investigadora, la revista Focus, dice que no, que el ingreso de Cadena al comercio internacional de petróleo le hizo poderosísimo, le hizo millonario, supermillonario. Esto comienza en el periodo de Alfredo Palacio, cuando gana de forma sospechosa un concurso con una empresa Taurus Petroleum para cargar el crudo napo del bloque 15 de la Compañía Occidental. Eso es hace tiempos. Pero luego llega el gobierno de Rafael Correa y el escándalo de otra empresa de nombre Viadby, ahí leí bien. Era una piedra en el zapato. No obstante, a pesar de las denuncias presentadas por asambleístas, las evidencias mostradas y la promesa de encarcelar a los responsables, la justicia sobreseyó al señor Cadena y a sus socios en una trama de sobornos a jueces que esta revista la analiza en otra entrega que la tenemos y que está a su disposición. Ahí está. Hubo un salvavidas íntimo del señor presidente Correa, salvavidas de este caballero. Su nombre que le ubica a la revista es Camilo Samán. Bien, señoras y señores, vamos a ver si la Comisión Ciudadana Anticorrupción conoce del particular. Es parte del inventario que nos va a hacer conocer, pero hoy viene también por otros tópicos de corrupción que van a escuchar ustedes. El maestro Julio César Trujillo ya está con nosotros. Nos vamos a un break comercial.